Recuerdo aquel día tan claramente como si estuviera grabado en piedra. El día en que todo en mi vida comenzó a ponerse patas arriba. Era una mañana lluviosa en Portland, Oregón, donde el cielo gris parecía presionar con fuerza sobre mis hombros. Yo, Sebastián Fischer, de 36 años, escritor de novelas policíacas, entré en la sala del tribunal con el corazón palpitando como un tambor, aunque hacía todo lo posible por parecer lo más tranquilo posible por fuera. La sala estaba abarrotada. Había rostros desconocidos, reporteros curiosos y personas familiares que ahora se habían vuelto tan ajenas a mí que me provocaban escalofríos. Me senté solo en el lado del acusado. Sin abogado privado, sin nadie a mi lado para apoyarme. Directamente frente a mí estaba Angela Fischer, mi esposa o más bien, futura exesposa, de 34 años. Su cabello rubio dorado estaba pulcramente recogido, su maquillaje cuidadosamente aplicado para hacerla parecer una víctima digna de lástima. Junto a ella estaba sentada toda su familia. Sus padres, Riley y Camille Langley, con expresiones graves, junto con primos y parientes que apenas había conocido. Estaban sentados en una fila sólida como un muro inquebrantable, listos para aplastarme. Un sudor frío recorrió mi espalda en el momento en que el juez golpeó el mazo para abrir la sesión. Ese sonido resonó en mi cabeza como un clavo en el ataúd de los años rotos de nuestro matrimonio. Llamaron a Angela primero. Se puso de pie, con la voz temblorosa pero convincentemente dramática, como si estuviera relatando una historia trágica en la que yo era el villano. Comenzó mirando directamente al juez: Su señoría, Sebastián es escritor, pero es pobre. No tiene ingresos estables y nunca ha proporcionado ningún apoyo financiero a la familia. Durante los 8 años de nuestro matrimonio, hemos vivido enteramente de la familia Langley, mis padres. Él no contribuyó con nada. Simplemente se quedaba en casa escribiendo, soñando despierto con libros que nadie lee. Sus palabras se clavaron en mi corazón como un cuchillo. Me senté en silencio, con los dedos aferrados al borde de la mesa, tratando de reprimir la rabia que surgía dentro de mí. Una vez nos amamos. Prometimos estar juntos en la riqueza y en la pobreza. Sin embargo, ahora me pintaba como un hombre inútil. Sabía la verdadera razón: Rosie, nuestra hija de 8 años, y toda la fortuna que Angela quería tragarse entera. Pero no dije nada. Aún no. Solo la miré, esperando encontrar aunque fuera un rastro de la mujer que una vez amé. Fue inútil. Sus ojos eran tan fríos como el hielo, como si estuviera mirando a un completo extraño. Entonces su abogado, un hombre gordo de mediana edad con un traje caro, se puso de pie. Presentó al tribunal una gruesa pila de documentos, extractos bancarios a nombre de Angela y de sus padres. Con tono sarcástico, declaró: Su señoría, aquí hay pruebas claras. La casa en los suburbios de Portland, los gastos mensuales de manutención, incluso la matrícula de Rosie Fischer. Todo ha sido pagado por la familia Langley. Ni un solo centavo del señor Sebastián Fischer. Ni siquiera tiene una cuenta bancaria personal estable. Se volvió hacia mí, alzando la voz como si se dirigiera a toda la sala. Un hombre que no puede ganar lo suficiente para mantenerse a sí mismo, ¿cómo puede tener derecho a pedir la custodia de una niña? ¿En qué se basa para exigir una parte de los bienes? Esto no es justicia, su señoría. Esto es la dura realidad. La atmósfera en la sala se volvió más pesada. Los susurros se extendieron por la galería, miradas de lástima hacia Angela y movimientos de cabeza en mi dirección. Tragué saliva con fuerza, obligándome a mantener la calma. Me había preparado para esto, pero escucharlo en voz alta todavía dolía. Rosie estaba sentada en un rincón junto a una trabajadora social, con sus grandes ojos redondos mirándome con preocupación. Estaba delgada, con el cabello negro azabache como el mío, y la sonrisa que yo más amaba estaba ahora torcida por el miedo. Quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo saldría bien. Pero no podía. Este juicio era sobre ella, sobre su futuro, y tenía que ganar. A continuación vino mi suegro, Riley Langley. El rico empresario de barba plateada y ojos afilados como navajas subió al estrado de los testigos. Sebastián es un inútil, dijo sin rodeos, con su voz profunda goteando desprecio. Desde el día en que se casó con mi hija, nunca ha creado ningún valor material para la familia. Tuvimos que cargar con todo: la casa, la comida, incluso la ropa de nuestra nieta.
Él solo se sienta en casa a escribir, viviendo en una fantasía. Un marido parásito como ese, ¿cómo va a ser digno de Angela? Apreté los dientes, la sangre agolpándose en mi rostro. Riley nunca me había respetado. No desde el primer día. Siempre creyó que yo no estaba en la misma liga que los Langley, quienes hicieron su fortuna en bienes raíces. Pero me mantuve en silencio y dejé que terminara. Luego fue el turno de mi suegra. Camille Langley, una mujer mayor elegante con un brillante collar de diamantes, lloró, secándose teatralmente los ojos con un pañuelo, aunque yo sabía que todo era una actuación. Mi yerno ha sido una carga para la familia, sollozó. No hace nada mientras mi hija sufre. Intentamos ayudar, pero nunca fue agradecido. Y ahora quiere la custodia de Rosie. Cielos, ¿cómo podría alguien como él cuidar de mi nieta? Sus palabras fueron como puñaladas repetidas. La sala se inclinaba cada vez más a su favor. Podía sentir el cambio en el aire, los asentimientos de acuerdo de la galería, las sonrisas presuntuosas de la parte contraria. Pero el peor momento fue cuando noté a Eric Lawson sentado justo al lado de Angela. El amante de mi esposa estaba en la sala con un traje elegante, exudando riqueza y luciendo una sonrisa triunfante y descarada. Se sentó junto a Angela, girándose ocasionalmente para lanzarme una mirada fría y burlona, la mirada de alguien que conocía cada detalle del complot, pero que disfrutaba con calma viendo desarrollarse la tragedia del otro hombre. Sabía exactamente quién era. El hombre que se había infiltrado en mi matrimonio durante los últimos 2 años. El hombre que destruyó mi familia. Y ahora se sentaba junto a mi esposa como un vencedor, perfectamente a gusto mientras el juicio aplastaba lo que quedaba de mi vida. Sin embargo, permanecí en silencio. Sin gritar, sin refutar cada punto. Simplemente me senté allí, con el rostro como una máscara absoluta de calma, aunque una tormenta rugía en mi interior. Sabía que estaban esperando a que estallara, a que perdiera el control y demostrara que yo era el débil. Pero no, había esperado demasiado tiempo para este momento. Todos esos años de ser menospreciado, llamado parásito, excluido de cada decisión. Todo terminaría hoy. Para entonces, toda la sala se había formado una sola imagen, yo era el fracaso, Angela, la víctima abandonada financieramente. El juez, un hombre mayor y severo con gafas de montura dorada, seguía dirigiéndome preguntas. Señor Fisher, ¿puede explicar su situación financiera? ¿Cómo piensa mantener a su hija sin ingresos estables? Su tono se volvía cada vez más escéptico, inclinándose claramente hacia el lado de los Langley. Cada pregunta se sentía como un peso presionando mi pecho, dificultándome la respiración. Me puse de pie, con las piernas ligeramente temblorosas, pero con la voz firme. Su señoría, tengo algunos documentos que me gustaría presentar. Saqué de mi maletín la pila de papeles cuidadosamente preparada, declaraciones de impuestos de los últimos 3 años, informes de regalías de las editoriales, registros de la discreta compañía fiduciaria que había establecido y contratos notariados para adaptaciones cinematográficas de mis libros. Mi mano tembló levemente al entregárselos al secretario, pero mantuve una leve sonrisa en los labios. El juez los tomó y comenzó a leer. Al principio, su rostro permaneció severo, con las cejas fruncidas. Luego, poco a poco, sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió con sorpresa. Pasó las páginas más rápido, murmurando algo por lo bajo. La sala quedó completamente en silencio. Todos los ojos estaban puestos en él. De repente, soltó una carcajada, una risa sonora y asombrada que hizo sobresaltar a toda la sala. Bueno, esto es bastante interesante, dijo, tratando de reprimir más risas. Haremos un receso para deliberar. La audiencia se reanudará en 30 minutos. El ambiente en la sala se volvió instantáneamente gélido. Angela giró la cabeza bruscamente para mirarme, con el pánico claro en sus ojos. Su rostro palideció, sus manos aferraron su vestido. Riley y Camille susurraron urgentemente entre ellos, luciendo inquietos, como si el suelo firme bajo sus pies acabara de moverse. Eric se quedó congelado, su sonrisa presuntuosa desapareció, reemplazada por una alarma visible. Todos me miraban fijamente, buscando alguna pista, pero permanecí perfectamente sereno, volviendo a sentarme con los brazos cruzados sobre el pecho. Por dentro, una ola de profunda satisfacción me recorrió.
No tenían ni idea. Nunca lo supieron. Y este momento, el momento en que la verdad finalmente comenzaba a salir a la superficie, era uno que había esperado durante mucho, mucho tiempo. Durante el breve receso, me senté tranquilamente en un rincón del pasillo, lejos de la multitud bulliciosa. La lluvia seguía golpeando contra las ventanas, el sonido del goteo coincidía con el ritmo de mi corazón mientras volvía lentamente a la normalidad. Miré hacia Rousey, mi delgada hija de 8 años, sentada con la trabajadora social en el rincón más alejado de la habitación. Sus grandes ojos estaban llenos tanto de miedo como de confusión, como un pequeño conejo perdido rodeado de lobos. Me miró, con los labios apretados fuertemente, y ese momento hizo que todo el recuerdo de nuestro matrimonio volviera a mí de golpe, como una vieja película reproduciéndose al revés dentro de mi mente. Cerré los ojos, respiré hondo y dejé que las imágenes del pasado me llevaran. Desde el primer día, la familia Langley nunca me había respetado realmente. Recuerdo claramente la primera vez que Angela me llevó a conocer a sus padres en su casa de los suburbios de Portland. Riley Langley, con su barba plateada y su voz retumbante, me evaluó de pies a cabeza como si yo fuera mercancía. «Un escritor, ¿eh? Suena elegante. ¿Pero qué pasa con el futuro? Mi hija necesita un hombre sólido, no un soñador». Camille era más refinada, pero sus ojos destilaban desdén. «Sebastián, querido, ¿en qué pequeño pueblo rural de Oregón creciste? Un vistazo a tu estilo y está claro. Rústico, en el sentido más literal. Siempre me vieron como un escritor sin dinero y sin perspectivas, un parásito viviendo de ellos, alguien que nunca estaría a su nivel. Al principio, Angela todavía me animaba. Ella era la mujer que conocí en una pequeña cafetería mientras trabajaba en mi primer manuscrito. Sonreía brillantemente, con los ojos chispeantes. «Me encanta tu estilo de escritura, Sebastián. Está tan lleno de emoción. No escuches a nadie que te menosprecie. Solo concéntrate en tu carrera y estoy segura de que triunfarás». Cuando sus padres me criticaban, ella me defendía. «Mamá, papá, Sebastián está haciendo todo lo posible por mejorar. No es un gorrón». En esos momentos, me sentía verdaderamente cálido, como si finalmente tuviera una compañera real a mi lado. Nos casamos después de un año de noviazgo, y Rousey llegó como un regalo del cielo. Pero gradualmente, la presión de la familia Langley se hizo más pesada. Pagaron la boda, nuestra primera casa, y comenzaron a interferir más y más. «¿Qué esperas de alguien como Sebastián? Nunca será capaz de mantener a una familia. Deja que mamá y papá se encarguen». Al principio, Angela se resistió, pero finalmente se cansó. Empezó a repetir sus palabras. «Sigues escribiendo y escribiendo, Sebastián, pero ¿dónde está el dinero? Estoy agotada». Su actitud cambió. Comenzó a menospreciar mi profesión. «Escribir es un pasatiempo, no una carrera. Deberías conseguir un trabajo de verdad». Me di cuenta de que poco a poco me estaban excluyendo de cada decisión familiar importante. «¿Finanzas?» Riley siempre era quien firmaba los cheques para las facturas. «¿La casa?» Compraron una nueva sin siquiera preguntarme. Incluso sobre cómo criar a Rousey, intenté hablar, pero mis palabras fueron ignoradas. Me sentía como un fantasma en mi propia casa. Cada noche, cuando Angela llegaba tarde del trabajo, se apresuraba a llamar a sus padres, mientras yo me sentaba solo frente a la pantalla de la computadora, editando silenciosamente línea tras línea de manuscritos. Mi corazón dolió muchas veces, pero elegí soportarlo. ¿Por qué? Por Rousey. Ella era la única razón por la que seguía adelante. Cada vez que Rousey corría hacia mí, envolvía sus bracitos a mi alrededor y susurraba con su dulce voz infantil: «Cuando termines de trabajar, me contarás un cuento, papi». Me tragaba todo mi orgullo y dolor. Rousey, con su cabello negro azabache y sonrisa radiante, era la razón por la que me levantaba cada mañana. La pequeña luz en la oscuridad de un matrimonio que moría lentamente. Recuerdo los años más difíciles. Escribía durante 18 horas al día, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, las manos temblando sobre el teclado. Envié manuscritos a docenas de editoriales y recibí rechazo tras rechazo. El contenido no es lo suficientemente convincente. Sin ideas innovadoras.
Las cartas de rechazo se acumulaban como basura. Algunas noches me sentaba solo en mi estudio, mirando la lluvia, preguntándome si tenían razón, si realmente era solo un soñador sin esperanza. Para entonces, Angela ya se había distanciado. Sigues escribiendo, pero nunca veo dinero. Tengo que pedirle a mamá y papá otra vez. Me sentía completamente solo, pero no me rendí. Comencé a publicar mis historias en foros en línea y poco a poco construí un pequeño grupo de lectores leales. Me animaban. Sus historias son increíbles. Siga adelante, señor Fisher. Ese fue mi combustible. Entonces, hace 2 años, la suerte finalmente me sonrió. Una pequeña editorial aceptó trabajar conmigo. Mi novela debut, Sombras de Portland, Portland Shadows, fue lanzada e inesperadamente se convirtió en un éxito de ventas. Gracias a la comunidad en línea que me había seguido durante años, la noticia se corrió como la pólvora. Llovieron reseñas de 5 estrellas. Las ventas se dispararon. Firmé un contrato a largo plazo con un distribuidor importante y todo cambió. Los libros siguientes continuaron llegando a las listas de los más vendidos: Obsesión de Medianoche, Secretos de Oregón. Varios fueron opcionados para adaptaciones cinematográficas, trayendo enormes regalías e ingresos por licencias. Todavía recuerdo el momento en que recibí mi primer gran cheque. Mis manos temblaban. Cientos de miles de dólares, suficiente para finalmente valerme por mí mismo. Invertí todo discretamente a través de una compañía fiduciaria y fondos financieros privados. No quería presumir y ya no quería depender de los Langley. Gracias a eso, mi ingreso anual promedio alcanzó unos $720,000. Una cifra de la que la familia Langley no tenía absolutamente ninguna idea. Lo mantuve en secreto porque temía que interfirieran, trataran de controlarme, convertirme en uno de los suyos. Usé el dinero para pagar deudas discretamente e invertir en el futuro de Rosie, pero nunca se lo dije a Angela. Ella todavía creía que estaba en la quiebra y seguía quejándose: no puedes mantener a esta familia. Y fue durante este mismo periodo, cuando mi carrera finalmente despegaba, que Angela comenzó a mostrar señales extrañas. Llegaba a casa tarde cada vez con más frecuencia, alegando horas extras. Ocultaba su teléfono, se reía tontamente mientras enviaba mensajes de texto y se volvió fría conmigo. Nuestros abrazos se volvieron forzados. Las noches íntimas se volvieron raras. Sospechaba algo, pero me dije a mí mismo que era solo estrés laboral. Entonces llegó la noche que rompió todo. Llegué a casa temprano y atrapé a Angela engañándome con Eric justo en nuestra sala de estar, envueltos en los brazos del otro, perdidos en la pasión. Me quedé congelado en la puerta, mi corazón rompiéndose en pedazos. Las últimas ilusiones sobre nuestro matrimonio se desvanecieron en un instante. Esa misma noche, la pelea estalló. Ya no podía fingir que no había visto nada. Miré a Angela directamente a los ojos y le pregunté por Eric. Sin rodeos. Ella guardó silencio durante mucho tiempo, luego rompió a llorar. Pero esas no eran lágrimas de remordimiento. Estoy cansada de ti, Sebastián, dijo entre sollozos. Cansada de todas las noches que solo vives para esa computadora. Eric me entiende. Él sabe lo que necesito. Esas palabras "él me entiende" cortaron como un cuchillo. Pregunté de nuevo, con la voz temblorosa: ¿entonces, lo admites? Angela apartó la cara. Ese silencio fue la respuesta más clara. Luego dijo las palabras que nunca quise escuchar. Divorciémonos. Y no se detuvo ahí. Me miró con una mirada gélida que nunca había visto antes. Voy a luchar por todo, los bienes y la custodia total de Rosie. Ella merece una vida mejor. Conmigo, y con la ayuda de Eric, todo será más estable para ella. Di un paso adelante, sintiendo cómo me aplastaban el corazón. No me importan los bienes. Solo quiero a nuestra hija. No me quites a Rosie. Ella necesita a su padre. Traté de explicar que nunca había abandonado a Rosie, que era perfectamente capaz de mantenerla, pero mis palabras cayeron en oídos sordos ante la fría mirada de Angela. En ese momento, comprendí que esto ya no era una discusión matrimonial. Esto era una incautación calculada de mi hija, mi dignidad y mi derecho a ser padre.
Riley y Camille me convocaron a una reunión privada e intervinieron directamente. Riley golpeó la mesa. ¿Quién demonios te crees que eres? Un escritor gorrón que ahora quiere quedarse con la niña. Nunca fuiste digno de ser esposo, y eres aún menos digno de ser padre. Camille se burló. Sebastián, ¿qué has hecho alguna vez por esta familia? Empujaste a Angela a los brazos de Eric. Déjala ir ahora. Sus palabras cortaron como cuchillos, pero elegí el silencio total. Sin discutir, sin explicar. En cambio, reuní pruebas en silencio, registros de impuestos, contratos de regalías, todo lo que necesitaría para el día en el tribunal. Sabía que la verdad hablaría por mí cuando llegara el momento. El receso terminó rápidamente. El mazo del juez golpeó de nuevo, tirando de mí hacia el presente. Me senté, con el corazón palpitando, pero mi rostro permaneció perfectamente tranquilo. Angela y su familia susurraban frenéticamente, con los ojos llenos de inquietud. No tenían idea de lo que venía. Yo sí. El juez sostuvo la gruesa pila de documentos que había presentado. El rastro de diversión de su risa anterior había desaparecido. Ahora su expresión era seria, casi solemne. Se aclaró la garganta y examinó la sala. Después de revisar los registros fiscales, los estados de regalías, los contratos notariados de adaptación cinematográfica y los documentos financieros relacionados, este tribunal confirma que el señor Sebastián Fischer tiene un ingreso anual promedio de $720,000. Esta cifra contradice completamente cada afirmación con respecto a su situación financiera hecha previamente por la demandante. Sus palabras explotaron como una bomba en medio de la sala del tribunal. En un solo instante, toda la atmósfera se dio la vuelta. Las miradas de lástima que habían estado dirigidas a mí, el fracaso patético, ahora se convirtieron en incredulidad atónita. Jadeos y murmullos se extendieron como la pólvora. La gente boquiabierta, girándose para mirarme con ojos grandes e incrédulos. Sentí el cambio como una corriente eléctrica crepitando en el aire. Mi corazón latía más rápido, no por miedo, sino por una profunda y feroz satisfacción. Después de años de resistencia silenciosa, la verdad finalmente había salido a la luz. Angela se congeló, luego se derrumbó en su silla como si cada gramo de fuerza hubiera sido drenado de su cuerpo. Su rostro se puso mortalmente pálido, los ojos desorbitados, la boca abierta, pero incapaz de hablar. Riley agarró los reposabrazos hasta que sus nudillos se pusieron blancos, su rostro carmesí de rabia. Camille se cubrió la boca, parpadeando rápidamente en estado de shock. Eric parecía completamente aterrorizado. Se medio levantó, luego se dejó caer de nuevo, con las manos temblando mientras se frotaba la cara. La sonrisa presuntuosa de antes había sido reemplazada por la expresión de un hombre atrapado con las manos en la masa. Toda su narrativa del escritor pobre e inútil se había hecho añicos en un solo momento. Por primera vez, vi miedo genuino en los ojos de las personas que me habían despreciado durante tanto tiempo. Angela de repente rompió a llorar, el rímel corriendo por sus mejillas. Yo no sabía nada de esto, lloró, con la voz temblorosa. Sebastián nunca me lo dijo. Me lo ocultó, a todos nosotros. Se volvió desesperadamente hacia el juez, agitando las manos como si suplicara rescate. Riley y Camille se unieron inmediatamente a la protesta. Riley se puso de pie de un salto. Esto es fraude. Lo ocultó deliberadamente para engañar a nuestra familia. Lo mantuvimos durante años. ¿Ahora qué? Camille gimió junto a su hija. Sebastián, eres cruel. Nos dejaste creer que estabas en la quiebra. Dejaste que cargáramos con todo. Esto fue una conspiración. La sala descendió al caos, gritos, sollozos, susurros frenéticos. El juez golpeó el mazo varias veces. Orden. El tribunal considerará todos los argumentos. Me senté inmóvil, una tormenta de emociones surgiendo dentro de mí mientras los veía luchar. Estaban tratando de cambiar las tornas, pero era demasiado tarde. El juez me miró y asintió. Señor Fischer, ¿desea hablar? Este era mi momento. Me puse de pie, hablando públicamente por primera vez en todo el juicio, con la voz firme a pesar del ligero temblor de emoción. Su señoría, nunca he tomado nada que no fuera mío.
Cada dólar que gané provino de mi propia escritura, de libros superventas y contratos completamente legales. Me mantuve en silencio, no para engañar a nadie, sino para proteger lo que quedaba de mi matrimonio. Soporté la humillación durante años con la esperanza de mantener unida a mi familia. Mis finanzas siempre han sido transparentes ante la ley. Pagué impuestos en su totalidad e invertí responsablemente. La familia Langley simplemente nunca me respetó lo suficiente como para escuchar. Me etiquetaron de parásito y nunca me dieron la oportunidad de explicarme. Mis palabras resonaron en la sala ahora silenciosa. La gente me miraba de manera diferente, ya no como un hombre débil, sino como alguien que había soportado y prevalecido en silencio. Angela dejó de llorar y me miró con una expresión complicada, arrepentimiento mezclado con ira. El juez asintió y ordenó: el tribunal ahora rastreará cada dólar que formó los activos en disputa y lo comparará con el testimonio anterior de la demandante. El secretario comenzó a leer los documentos en voz alta, comparando cifra tras cifra. Todos contuvieron la respiración. Los estados de cuenta mostraban claramente que yo había pagado discretamente una parte significativa de los gastos del hogar, financiado el fideicomiso de Rousi y nunca había sido completamente dependiente como habían afirmado. El testimonio de Angela y su familia quedó expuesto como exagerado, distorsionado y, en varios lugares, totalmente falso. Después de varios minutos tensos, el juez entregó la conclusión. El señor Sebastián Fischer posee plena capacidad financiera independiente. La demandante, la señora Angela Fischer, y su familia tergiversaron deliberadamente la verdad en un intento de apoderarse de los activos y la custodia de la menor. Esto viola los principios fundamentales de equidad. La galería estalló en ligeros aplausos. El fallo final siguió inmediatamente. El tribunal otorga al señor Sebastián Fischer la plena propiedad legal de todos los activos en disputa, incluidas las inversiones y los derechos de propiedad intelectual. La custodia física y legal principal de Rousi Fischer se otorga al señor Sebastián Fischer, con derechos de visita razonables para la señora Angela Fischer. Angela y los Langley fueron totalmente derrotados. Angela colapsó en sollozos, incapaz de seguir luchando. Riley negó con la cabeza, con el rostro ceniciento. Camille abrazó a su hija, susurrando palabras de desesperación. Eric se escabulló de la sala del tribunal, evitando los ojos de todos. Cuando me miraban ahora, era con la mirada amarga e impotente de los vencidos. Cuando terminó la audiencia, tomé la mano de Rousi y salí, sus pequeños y cálidos dedos se curvaron confiadamente alrededor de los míos. Ella me miró, con los ojos brillantes. Papi, ya no tenemos que estar separados, ¿verdad? Sonreí, con lágrimas rodando por mis mejillas. No, cariño. A partir de ahora, te quedas conmigo. Todo va a estar bien. Pasamos junto a las figuras rotas de la familia Langley. Angela extendió la mano, tartamudeando el nombre de Rousi, pero Rousi no se volvió. Para mí, la victoria no se trataba del dinero. Ya tenía más que suficiente para vivir bien. La victoria era poder salir de esa sala del tribunal con la cabeza en alto, llevándome a mi hija lejos de un matrimonio construido sobre mentiras. Todos esos años de sufrimiento silencioso finalmente habían sido redimidos. Acerqué más a Rousi y salí a la lluvia de Portland, sintiéndome verdaderamente libre por primera vez en años. Sin embargo, incluso en ese dulce momento, los recuerdos regresaron. Las noches de insomnio escribiendo, los rechazos interminables, la forma lenta en que Angela se había vuelto fría. Ahora, todo estaba claro. No me regodeé. Simplemente sentí alivio. Caminamos, dejando atrás las figuras destrozadas en el juzgado mientras la lluvia lavaba el pasado. Después del juicio, pensé que la paz finalmente llegaría. Pero los Langley se negaron a aceptar la derrota tan fácilmente. Siguieron rondando nuestras vidas como fantasmas que no querían soltarnos. Las llamadas telefónicas nocturnas me despertaban de golpe, la voz de Riley gruñendo a través del auricular: ¿crees que has ganado, Sebastián? Apelaremos. Recuperaremos a Rousi. Llegaban cartas legales anónimas a la casa llenas de vagas acusaciones de abuso de derechos de custodia u ocultamiento de activos. A veces incluso aparecían sin previo aviso en la puerta de la escuela de Rousi fingiendo ser abuelos preocupados. Recuerdo una tarde cuando fui a recogerla y vi a Camille parada allí con una bolsa de regalo, con una sonrisa falsa.
Rosie, la abuela te extraña mucho. ¿Por qué no vienes a quedarte conmigo un tiempo? Rosie se encogió contra mí, con la cara pálida, y tuve que empujar educada pero firmemente a Camille. Según la orden judicial, las visitas son solo programadas. Por favor, respete los límites. Esos momentos hacían que mi pecho se apretara de miedo. ¿Qué intentarían después para arrancarme a Rosie? Angela no fue la excepción. Usó sus derechos de visita programados como excusa para indagar en nuestra vida diaria. Llegaba a la casa con los ojos llorosos y una cara aparentemente arrepentida. Sebastián, me equivoqué. No tenía idea de que tenías tanto éxito. Por favor, dame la oportunidad de arreglar las cosas. Pero el remordimiento nunca duraba. Pronto la culpa se colaba. Me ocultaste todo, me hiciste pensar que eras un inútil. Ahora Rosie vive contigo, pero ¿estás seguro de que la estás cuidando bien? Se ve más delgada. Esas palabras eran sutiles golpes psicológicos destinados a inquietar a Rosie y hacerla dudar de mí. Una vez, después de que Angela se fue, Rosie rompió a llorar. Mami dijo que debería vivir con ella porque siempre estás ocupado escribiendo. La abracé fuerte y le susurré, está bien, cariño. Papi siempre tiene tiempo para ti. Pero por dentro, estaba nervioso, preguntándome qué movimiento haría Angela a continuación. Tomé una acción decisiva. Corté todo contacto innecesario con la familia Langley, manteniendo solo los canales exigidos por el tribunal para las visitas. Cambié mi número de teléfono, bloqueé sus correos electrónicos y contraté a un abogado para manejar cada pieza de correspondencia legal. Limitaremos su acoso tanto como sea posible, me aseguró mi abogado. Acepté porque sabía que si no trazaba una línea dura, seguirían atormentándonos y convertirían nuestra nueva vida en un infierno. Las primeras semanas apenas dormí, acostado despierto imaginando los peores escenarios sobre apelaciones exitosas. Gradualmente, sin embargo, aprendí a dejarlo ir. Rosie necesitaba un padre fuerte y yo tenía que ser ese hombre. La vida para los dos se asentó lentamente en un ritmo pacífico, como un río tranquilo después de una tormenta violenta. Las mañanas comenzaban conmigo despertando temprano, preparando café negro fuerte, y luego besando suavemente la frente de Rosie. Hora de levantarse, mi pequeña princesa. ¿Qué tal si papá hace tostadas con mermelada de fresa hoy? Ella se frotaba los ojos, daba una sonrisa somnolienta y desayunábamos juntos en nuestra pequeña y acogedora cocina. La acompañaba a la escuela cargando su mochila, charlando sobre sus sueños de la noche anterior. Por las tardes, la recogía, escuchaba historias sobre amigos y lecciones, y por las noches, compartíamos cenas sencillas, espaguetis caseros o ensaladas frescas, luego hacíamos la tarea y leíamos juntos. Estos momentos, que nunca había tenido realmente antes debido a la constante interferencia de Angela y su familia, ahora se sentían como tesoros que calentaban mi corazón todos los días. Rechacé contratos largos y exigentes de las editoriales. Lo siento, necesito tiempo para mi familia ahora, escribí en mis respuestas. En cambio, trabajaba desde casa mientras Rosie estaba en la escuela o dormía. Seguí escribiendo. Los nuevos libros todavía se vendían bien, pero ya no eran mi mundo entero. Rosie lo era. Recuerdo una noche en el sofá leyendo Harry Potter juntos cuando ella se rió y dijo, «Papi, escribes incluso mejor que este mago». En ese momento, sentí verdadera felicidad. No más ansiedad constante sobre el futuro. Rosie floreció. Se reía más, jugaba y hablaba sin parar. La niña temerosa y encogida de los días del tribunal había desaparecido. Corría por el jardín con el cachorro que había traído a casa, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Verla sanar me dio la certeza de que había hecho lo correcto. Las heridas del viejo matrimonio se cerraron lentamente, reemplazadas por una simple alegría cotidiana. Cada mes, enviaba dinero a mis propios padres, Michael y Rose Fisher, que todavía vivían en la vieja casa de madera en la zona rural de Oregón donde crecí. Antes, mis ingresos inestables significaban que podía enviar poco. Ahora, enviaba cantidades generosas y regulares junto con largas llamadas telefónicas. ¿Cómo están mi muchacho y mi nieta?, preguntaba papá, con su voz cálida a través de la línea. Estamos bien, papá. Finalmente estoy haciendo lo correcto tanto por mi hija como por mis padres.
Por primera vez en años, me sentí completo. Ocasionalmente, los fines de semana, conducía con Rosie al campo para visitar a sus abuelos. Esos cortos viajes por carretera a través de bosques verdes llenaban el auto con su risa. Recogía manzanas con el abuelo, escuchaba los cuentos de hadas de la abuela y escuchaba una y otra vez: «Te amamos mucho, Rosie». Los ojos de la abuela Rose brillaban mientras la abrazaba. Por primera vez, sentí lo que se suponía que debía ser una familia real. No el mundo de dinero y control de los Langley, sino un hogar construido sobre un amor tranquilo y genuino. Esos momentos hacían que mi corazón se acelerara con un nuevo tipo de nerviosismo feliz, como vivir dentro de un sueño del que nunca quería despertar. Pero la tormenta solo había pasado por un momento. Una nueva, silenciosa y mucho más aterradora, se estaba acumulando en el horizonte. Últimamente, Rosie había estado cansada todo el tiempo. Mareos, piel inusualmente pálida. Al principio, pensé que era solo estrés persistente del divorcio, las noches que lloraba por su madre, el miedo durante el juicio. ¿Te sientes cansada, cariño? Papi hará sopa de pollo, le decía, tratando de nutrirla con fruta fresca, leche fortificada, descanso extra. La llevaba al parque, jugaba con ella para ayudarla a relajarse, y ella sonreía e insistía: «Estoy bien, papi». Sin embargo, una vaga inquietud comenzó a crecer dentro de mí cada vez que la veía acostada lánguidamente en el sofá, con los párpados caídos. No tenía idea de que estas señales pequeñas y aparentemente inofensivas eran los primeros susurros de la tormenta más grande que nuestras vidas habían enfrentado jamás. Una tormenta que nunca podría haber imaginado, una que destrozaría nuestra paz ganada con tanto esfuerzo en un abrir y cerrar de ojos. Las señales en Rosie se hicieron más obvias día a día, como nubes oscuras reuniéndose lentamente sobre el cielo tranquilo que acabábamos de reclamar. Comenzó a quejarse de dolor en el lado superior derecho de su vientre. Punzadas agudas y fugaces que la hacían estremecerse y agarrarse a sí misma. «Papi, me duele un poco aquí». Le frotaba el estómago suavemente y sonreía para tranquilizarla. «Probablemente demasiado helado ayer, cariño. ¿Quieres que papá te haga un té caliente?» Pero luego llegaron las náuseas frecuentes, especialmente después de las comidas. Su piel perdió su brillo rosado y se volvió cetrina. Se debilitó tan rápido que su pequeño cuerpo se volvió esquelético. Esos grandes ojos redondos ahora estaban apagados y sin vida. Cada vez que la miraba, mi corazón se apretaba con pavor. Esas noches me quedaba despierto preguntándome si era un trauma persistente del divorcio o simplemente una enfermedad infantil común. Redoblé la nutrición. Sopa de pollo y verduras cocinada a fuego lento durante horas, batidos de frutas frescas. Pero ella comía cada vez menos, solo picando unos pocos bocados antes de empujar el tazón. Un mediodía, estaba trabajando en casa, con los dedos tecleando en el teclado, tratando de concentrarme en la novela de detectives a medio terminar. La luz del sol entraba por la ventana de Portland, cálida y dorada. Y recuerdo pensar que iba a ser un buen día. Entonces sonó el teléfono. Un número desconocido de la escuela. Contesté y la voz llena de pánico de la maestra me golpeó como un puño. «Señor Fisher, Rosie se desmayó en clase. Hemos llamado a una ambulancia. Está camino al hospital ahora mismo. Por favor, venga rápido». Mi corazón se detuvo, el mundo se desdibujó. ¿Mi hija? ¿Se desmayó?, tartamudeé, el teléfono resbalando de mi mano temblorosa. Salí disparado de la casa en pánico ciego, ni siquiera cerré la puerta con llave. Corrí al garaje, arranqué el auto mientras mi mente se quedaba en blanco. En el camino al hospital, me pasé semáforos en rojo, me apoyé en la bocina, con las lágrimas corriendo por mi cara sin darme cuenta. Por primera vez en mi vida, sentí el terror puro y helado de un padre enfrentando la posibilidad de perder a su hija. Un miedo tan agudo que me robó el aliento e hizo que el volante temblara en mis manos. «Aguanta, Rosie». «Papi, ya va», murmuraba una y otra vez, rezando, casi chocando mientras imágenes de ella yaciendo inmóvil pasaban ante mis ojos. Entré irrumpiendo en la sala de emergencias medio loco, gritando por el pasillo: «Rosie Fisher. ¿Dónde está mi hija?». Las enfermeras me llevaron apresuradamente a su box, y cuando vi su pequeño cuerpo en la camilla, me congelé. Después de la estabilización inicial, el médico tratante me llevó aparte, con el rostro grave.
Señor Fisher, Rosie tiene una enfermedad hepática grave. Su función hepática está críticamente deteriorada. Los análisis de sangre preliminares muestran enzimas hepáticas peligrosamente elevadas y signos de inflamación y daño. Las palabras golpearon como un rayo. Me quedé paralizado. ¿Enfermedad hepática? Solo tiene 8 años. Mi voz se quebró. Puso una mano en mi hombro. Haremos todo lo que podamos, pero debe prepararse. Entré en la habitación y casi me derrumbó. Rosie yacía allí, con la piel ictericia bajo las duras luces de neón, los labios agrietados y secos, respirando superficialmente a través de una máscara de oxígeno. Abrió los ojos débilmente y susurró, «Papi, estoy tan cansada. No quiero estar aquí». Mi corazón se hizo añicos. Me senté a su lado, sostuve su pequeña mano, las lágrimas cayendo sobre la manta. «Estoy aquí, bebé. Vas a estar bien. Cuando te mejores, iremos al parque de nuevo. ¿Lo prometo?» Pero por dentro, el terror rugía. Durante los días siguientes, apenas me separé de su lado. 24 horas al día, sin trabajo, sin dormir, sin comida. Le daba caldo con cuchara, le contaba historias de mis libros para hacerla sonreír. ¿Recuerdas a la niña valiente en la nueva historia de papá? Es igual que tú. Cada noche, cantaba las mismas canciones de cuna que mi madre me cantaba una vez. Esos momentos, aunque agonizantes, estaban llenos de amor. Sostenía el calor frágil de su cuerpo y suplicaba en silencio, «Por favor Dios, no me la quites». Pero Rosie se desvanecía ante mis ojos. Apenas podía comer, vomitaba casi todo. Su piel se volvió de un amarillo más profundo, casi azafrán. A veces caía en el delirio por el agotamiento, y tenía que llamarla por su nombre una y otra vez hasta que se movía. Miraba los monitores obsesivamente. Cada pitido se sentía como la cuenta regresiva de mi propio corazón. Al tercer día, el equipo de especialistas entregó la devastadora actualización en una pequeña sala de conferencias. Señor Fisher, Rosie ha progresado a insuficiencia hepática aguda. Muestra coagulopatía y tiene un alto riesgo de complicaciones graves, hemorragia interna o coma hepático. Me senté congelado, con las uñas clavándose en mis palmas hasta que sangraron. El médico fue tajante. Los medicamentos solo pueden comprar tiempo ahora. No pueden revertir el daño. El hígado está demasiado deteriorado. Bien podría haberme entregado una sentencia de muerte. Cuando logré preguntar, con la voz temblorosa, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo tiene?, respondió en voz baja. Semanas en el mejor de los casos, posiblemente mucho menos si surgen complicaciones. La única oportunidad real era un trasplante de hígado urgente, pero la lista de espera pediátrica para un hígado de donante fallecido puede extenderse meses o años. Rosie no tenía meses. Necesita un hígado nuevo ahora, dijo el médico, con el arrepentimiento pesado en su voz. Cada día reduce drásticamente sus probabilidades. La única opción viable era un trasplante de donante vivo, idealmente de un pariente consanguíneo para la mejor compatibilidad. Podría donar una parte de su hígado, sugirió. Inmediatamente me inscribí para las pruebas. Sáquenme sangre, escanéenme, hagan lo que necesiten ahora mismo, supliqué, aferrándome a la esperanza desesperada de poder dar parte de mí mismo para salvarla. Pero los resultados fueron un golpe aplastante. No era elegible. Incompatibilidad de grupo sanguíneo, factores inmunológicos y una vieja infección leve de hepatitis en mis 20 años me descalificaron. El último destello de esperanza dentro de mí murió. Me derrumbé en un banco del pasillo, con la cabeza dando vueltas. ¿Por qué el destino nos está haciendo esto? El médico se agachó a mi lado. Lo sentimos mucho, señor Fisher. ¿Hay algún otro pariente consanguíneo cercano que pueda hacerse la prueba? Levanté la vista. Suyo. Su madre biológica. Angela Fisher. Asintió con urgencia. Entonces debe contactarla inmediatamente y traerla aquí para las pruebas. El tiempo se mide en días, tal vez menos. Cada hora cuenta. Esa noche, me senté solo en el frío pasillo del hospital, con la espalda contra la pared, mirando a través del cristal a Rosie, durmiendo inquieramente en la UCI, con las máquinas zumbando alrededor de su cuerpo frágil.
Imaginé un mundo sin ella y casi me rompí. ¿Cómo puedo suplicarle a Angela después de todo?, pensé, con la rabia y la traición ardiendo de nuevo. Pero luego vi la sonrisa de Rousi en mi mente, brillante, confiada, viva, y supe que me arrastraría si tuviera que hacerlo. Con lágrimas corriendo, manos temblando, saqué mi teléfono y marqué el número que una vez había bloqueado. El tono de llamada resonó en la noche silenciosa, cada tono un martillo contra mi corazón. Esta era la súplica final entre el viejo odio y el amor de un padre que se negaba a dejar ir a su hija. Enfrentando el límite entre la vida y la muerte por Rousi, barrí hasta la última pizca de odio, orgullo y recuerdo doloroso. Solo quedaba un pensamiento: tenía que salvar a mi hija. Sin importar el costo, los años de humillación en el tribunal, las noches de insomnio después de descubrir a Angela con Eric, todo se desvaneció en ese momento. Rousi lo era todo. Ella era la razón por la que había luchado, la única luz que quedaba después de la tormenta de nuestro matrimonio. Respiré hondo, me sequé las lágrimas y presioné llamar. El teléfono sonó unas cuantas veces. Entonces la voz de Angela llegó, fría como siempre. Sebastián, ¿por qué me llamas? Tragué saliva y forcé mi voz a mantenerse firme. Angela, es una emergencia sobre Rousi. Necesitamos vernos mañana. Silencio por varios segundos. Luego, cortante, bien. Mañana en mi casa, 10 de la mañana. Ni una sola pregunta sobre nuestra hija, ni rastro de preocupación. Colgué, con el corazón martilleando, temiendo la reunión que se avecinaba. ¿Cómo podía inclinarme ante la mujer que me había traicionado? Pero por Rousi, me arrodillaría. A la mañana siguiente, salí del hospital después de sostener a Rousi durante mucho tiempo. Se despertó débilmente, agarrando mi mano. Papi, ¿a dónde vas? Quiero ir a casa. Le besé la frente, con la garganta apretada. Voy a hacer que te mejores, cariño. Duerme ahora. Volveré pronto. El médico me llevó aparte. Señor Fischer, dese prisa. No tiene mucho tiempo. Conduje hasta el nuevo apartamento de lujo de Angela en el centro de Portland, pagado por Eric, sin duda. Los recuerdos volvieron en avalancha. Cenas familiares donde me trataban como basura. Angela riéndose por teléfono con él. Mi pecho se apretó, pero me repetí a mí mismo: por Rousi, solo dale una oportunidad. Estacioné, subí en el ascensor, con las palmas sudando a pesar del aire fresco de la mañana. Cuando se abrió la puerta, me congelé. No era solo Angela. Riley y Camille Langley estaban allí también, junto con Eric descansando en el sofá, con las piernas cruzadas, luciendo esa familiar sonrisa burlona. Era una pequeña y acogedora reunión familiar. El rostro de Angela era de piedra. Su cabello estaba recogido severamente. Riley y Camille estaban de pie junto a la isla de la cocina con tazas de café, mirándome como si fuera un intruso. Ella me llevó a la sala de estar. Me senté, sintiendo que había entrado en la guarida de un león. El aire estaba denso por la tensión. No desperdicié palabras. ¿Angela? Rousi está en el hospital. Tiene insuficiencia hepática aguda. Los médicos dicen que necesita un trasplante de hígado de emergencia. Me hicieron pruebas. No soy compatible. Tú eres. Tú eres la única que puede salvarla. Mi voz se quebró mientras describía todo. Los primeros síntomas que había confundido con estrés, el colapso en la escuela, el diagnóstico devastador, los días o semanas que podría quedarle de vida. Las lágrimas rodaban por mi cara. Por primera vez desde el juicio, incliné la cabeza ante Angela y supliqué: por favor, Angela, hazte la prueba por Rousi, por nuestra hija. Eres su madre. Tienes la mejor oportunidad de ser compatible. Te lo ruego. Caí de rodillas, con la cabeza baja, el orgullo destrozado. No me importaba. Solo esperé, con el corazón palpitando por su respuesta. Angela se estremeció por una fracción de segundo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Pero se recuperó casi al instante. Sin lágrimas, sin preguntas sobre la condición de Rousi, solo un asentimiento frío. Esto involucra mi salud. Necesito discutirlo primero. ¿Discutir?
¿Mientras nuestra hija se está muriendo? Las palabras me apuñalaron, pero estaba demasiado desesperado para discutir. Bien, discute, pero por favor date prisa. Ella no tiene tiempo. Angela se puso de pie y entró en el dormitorio con sus padres y Eric. La puerta se cerró con un clic agudo, dejándome solo en su sala de estar. Me senté bajo la mirada presuntuosa de Eric mientras bebía café y sonreía con superioridad. Así que ahora necesitas a Angela, ¿eh? Después de robar a la niña en el tribunal. No respondí. Simplemente miré al suelo, con las lágrimas cayendo, cada minuto pareciendo una hora, imaginando a Rosie en esa cama de hospital. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió. Angela regresó con sus padres. Su expresión era tranquila, casi de negocios. Me haré la prueba, dijo, mirándome directamente. Pero hay una condición. La esperanza parpadeó, luego murió. Me transfieres $3 millones como compensación por angustia emocional y riesgo para la salud. Haz eso y iré. Me quedé atónito, apenas creyendo que una madre pudiera negociar con la vida de su propia hija. ¿3 millones por angustia emocional? Estás poniéndole precio a la vida de Rosie. Angela no parpadeó. Es un riesgo para mi salud. Tómalo o déjalo. Detrás de ella, Riley asintió levemente con aprobación. Camille me miró con el desprecio familiar. Esta era su venganza final por perder en el tribunal. Sabían que tenía el dinero. Sabían que haría cualquier cosa por Rosie. Mi corazón gritaba, pero la imagen de Rosie, pálida, apenas respirando, pasó por mi mente. Está bien, susurré, con la voz quebrada. Acepto. Lo transferiré ahora mismo. Angela asintió. El dinero en mi cuenta primero, luego voy. Esa misma noche, fui a casa, con las manos temblando mientras iniciaba sesión y transfería casi todo lo que había ganado en años de escritura. La pantalla de confirmación brilló. Transacción exitosa. Le envié la captura de pantalla. Su respuesta fue una línea, recibido. Iré mañana. Solo después de que el dinero llegó a su cuenta, Angela accedió a ir al hospital para las pruebas de compatibilidad. El viaje hasta allí fue silencioso. Se sentó a mi lado como una extraña. La miré. Gracias. Por Rosie. Ella miró por la ventana y no dijo nada. Unos días después, los resultados llegaron como un rayo de luz en la oscuridad total. El médico me llamó. La señora Fisher es una donante adecuada. El tipo de sangre coincide. La inmunología es excelente. Podemos proceder. Programaron el trasplante urgente en cuestión de días. Por primera vez en semanas, floreció una frágil esperanza. Me senté junto a la cama de Rosie y le susurré, «Mami te va a salvar, bebé. Vas a estar bien». Ella dio la sonrisa más leve. «¿De verdad, papi?» Asentí, con lágrimas de alivio cayendo. Llamé a mis padres. Tiene una oportunidad. Encontraron un donante. Lloraron conmigo por teléfono. Pero en el fondo, no tenía idea de que el mismo trato de dinero por vida que acababa de hacer era la semilla de la tragedia más oscura que aún esperaba en las sombras. Pensé que lo peor había pasado. Angela permaneció fría como el hielo, su familia indiferente. En los días previos a la cirugía, me quedé al lado de Rosie, contando historias, cantando canciones de cuna, aferrándome a la esperanza. Rezaba todas las noches, aterrorizado y agradecido, sin saber que la verdadera tormenta acababa de comenzar. Me senté junto a la cama de hospital de Rosie día tras día, hora tras hora, como un soldado custodiando la última fortaleza. El hospital de Portland se había convertido en mi mundo entero, el olor penetrante a desinfectante, el pitido interminable de las máquinas, la fría luz de neón cayendo sobre el pequeño rostro ictericio de mi hija. Rosie yacía allí, con sus ojos una vez brillantes ahora apagados, su piel del color de las hojas de otoño marchitas. Sostuve su pequeña mano, acaricié sus dedos y le susurré historias sobre nuestros viajes al campo. ¿Recuerdas cuando recogiste esas manzanas rojas y te reíste tanto porque una te cayó justo en la cabeza? Ella dio la sonrisa más leve, su voz apenas un suspiro. Lo recuerdo, papi. Mami realmente me va a salvar,
¿verdad? Asentí, con la garganta ardiendo. Sí, bebé. Mami y papi te van a salvar. Pero por dentro, el pavor se agitaba. El próximo trasplante era una esperanza delgada como un hilo suspendida entre la vida y la muerte. Vivía en un estado constante de tensión, dividido entre el terror y la oración desesperada. Cada vez que pasaba un médico, saltaba. ¿Alguna noticia? Solo negaban con la cabeza. Solo estamos esperando a la señora Fischer el día de la cirugía. Entonces, tarde una noche, Angela me contactó de nuevo. Un mensaje corto: Sebastián, tenemos que hablar sobre la cirugía. Mi corazón dio un vuelco, pensando que estaba preocupada por Rosie. La llamada que siguió destrozó todo. Su voz era tan fría como siempre. Necesito más dinero. Mucho más. Por los riesgos de salud y la larga recuperación. $2 millones. De lo contrario, no estoy segura de estar lista. Las palabras cortaron como cuchillos. Me hundí en el suelo del pasillo del hospital, agarrando el teléfono. La rabia y la comprensión golpearon a la vez. Ella me estaba chantajeando abiertamente, exprimiendo hasta el pasillo del hospital, agarrando el teléfono. La rabia y la comprensión golpearon a la vez. Ella me estaba chantajeando abiertamente, exprimiendo hasta el último dólar mientras Rosie agonizaba. ¿Estás bromeando? Rosie se está muriendo. Es tu hija, grité, con la voz temblorosa de furia y desesperación. Angela permaneció tranquila. Este es mi cuerpo. Si quieres salvarla, envía el dinero. Mantendré mi palabra una vez que lo tenga. Quería destrozar todo a mi alrededor, pero la frágil vida de Rosie no me dejaba opción. La imagen de su cuerpo inmóvil pasó por mi mente. Me tragué las lágrimas. Está bien, lo enviaré. Después de los primeros 3 millones, mis finanzas casi habían desaparecido. Para reunir otros 2 millones, tuve que hipotecar la casa, el hogar donde Rosie y yo finalmente habíamos comenzado nuestra nueva vida. Llamé al banco en medio de la noche, con la voz ronca. Hipoteca de emergencia, por favor. Vendí inversiones con grandes pérdidas. Esas horas, me senté frente a la computadora, con las manos temblando mientras confirmaba cada transacción, con el corazón palpitando. ¿Qué estoy haciendo? Pero luego vi la cara de Rosie y susurré: por mi niña, daría todo. Cuando se completó la transferencia final, le envié a Angela el comprobante. Su respuesta: bien. Ahora preservaré estrictamente mi salud para que la donación pueda proceder según lo planeado. Me aferré a esa promesa como a la última cuerda sobre un abismo, incluso mientras una leve inquietud comenzaba a crecer. No abandonará a nuestra hija, ¿verdad? En los días siguientes, me mantuve pegado al lado de Rosie, contando historias alegres para distraerla del dolor. Ella sonrió débilmente. Cuando me mejore, quiero helado de fresa. Trato hecho, prometí. Pero por la noche, cuando ella dormía, el pavor regresaba. Faltaban 2 días para la cirugía y Angela se había vuelto extrañamente silenciosa. La mañana del trasplante, todo el equipo médico esperaba en alerta máxima. El hospital bullía desde el amanecer, reuniones de emergencia, quirófanos preparados. Me senté en el pasillo, con los puños cerrados, sudando frío. Llevaron a Rosie hacia el área preoperatoria. Ella me miró, aterrorizada. Papi, tengo miedo de los médicos. La abracé, con la voz quebrada. Mami estará aquí en cualquier segundo. Sé valiente, ¿de acuerdo? Llegaron las 8 de la mañana y pasaron. Las 9. No había rastro de Angela. Llamé frenéticamente. Su teléfono estaba apagado. Solo un tono de llamada interminable. Los minutos se arrastraban como horas. La cirugía tuvo que posponerse. El cirujano principal salió corriendo. Señor Fischer, ¿dónde está ella? Rosie está crítica. No podemos esperar más. Mi corazón se detuvo. El pánico se apoderó de mí. ¿Ella? Ella estará aquí, tartamudeé, pero en el fondo, el terror explotó. Corrí al apartamento de Angela en una histeria ciega, pasándome semáforos en rojo, con las lágrimas cegándome.
No puede abandonar a su propia hija. El edificio estaba en silencio, las cortinas corridas, sin luces. Golpeé la puerta, gritando su nombre. Una vecina, una mujer mayor, apareció. Se fueron anteanoche. Maletas grandes. Les escuché decir algo sobre un viaje largo. Las palabras golpearon como un rayo. Me derrumbé en las escaleras, las piernas cediendo. Sabía con certeza enfermiza que había sido engañado. Corrí a la mansión de los Langley después, aferrándome a la más mínima pizca de esperanza. Golpeé las puertas. «Abran. ¿Dónde está Angela?» «Rosie está esperando la cirugía». Riley abrió la puerta, con el rostro frío como la piedra. «¿Qué quieres, Sebastián?» Angela huyó. «Rosie se está muriendo». Camille sonrió con superioridad detrás de él. «No tenemos idea de dónde está». Riley cerró la puerta de golpe. «Deja de molestarnos». «¿Tú te buscaste esto?» Me quedé en su entrada mientras las puertas se cerraban, el mundo colapsando por segunda vez bajo mis pies. Grité al aire vacío: «¡Monstruos!». «Es su nieta». Solo el viento respondió. Conduje de regreso al hospital como un fantasma, casi chocando varias veces. Tuve que decirles a los médicos que el donante había desaparecido. El cirujano principal me miró con lástima. «Señor Fisher». «Sin un hígado». No terminó. No necesitaba hacerlo. Los días siguientes fueron un infierno en cámara lenta. Rosie se desvanecía hora tras hora, más inconsciente, con la piel de un amarillo profundo, respirando de manera superficial y desigual. Cada llamada que hice quedó sin respuesta. El teléfono de Angela, muerto. Los Langley me habían bloqueado. La policía dijo que era un asunto civil. No llegó ningún milagro. Una mañana lluviosa, los monitores gritaron su tono largo e ininterrumpido. Los médicos entraron corriendo. «Señor Fisher, lo siento». No lo logró. Sostuve a mi niña mientras daba su último aliento, gritando sin sonido, aferrándome a su cuerpo que se enfriaba. «Rosie». «¿Mi niña?». Todo lo que había sacrificado, dinero, orgullo, los últimos pedazos de mi alma, no había comprado nada más que una fría habitación de hospital y la eterna ausencia de mi hija. Me hundí en el suelo junto a su cama, acunando la pequeña forma sin vida que ya no guardaba su calor. El mundo se volvió silencioso y negro. En ese momento, el hombre que solía ser murió con ella. El funeral de Rosie se llevó a cabo unos días después en un pequeño cementerio en las afueras de Portland. Una llovizna constante caía del cielo gris, como si el cielo mismo estuviera llorando por mi niña. El pequeño ataúd blanco, rodeado de ramos de rosas, su flor favorita, parecía desgarradoramente frágil bajo la lluvia. Solo un puñado de parientes y amigos cercanos asistieron. Me abrazaron, susurraron condolencias. «Sentimos mucho lo de Rosie, Sebastián. Era un ángel». Pero los que más dolían eran mis propios padres, Michael y Rose Fisher. Habían volado desde el campo en el momento en que se enteraron, con los rostros demacrados por el dolor y el agotamiento. Mi padre, de barba plateada, con las manos callosas por décadas de agricultura, me agarró los hombros con fuerza. «Estamos aquí, hijo». Mi madre sollozó incontrolablemente, aferrándose a mí. «Rosie. Mi nieta. ¿Cómo pudo Dios ser tan cruel?». Sostuvieron mis manos todo el tiempo, aterrorizados de que este golpe final rompiera lo poco que quedaba de mí. Sabían que ya lo había perdido todo, mi matrimonio y ahora mi hija. «Sebastián, tienes que seguir viviendo», dijo papá, con la voz temblorosa. «Por el bien de Rosie, tienes que ser fuerte». Pero cada vez que miraba ese pequeño ataúd blanco, mi corazón se desgarraba en pedazos más pequeños. La recordé corriendo por el jardín riendo. «Papi, ven a atraparme». Ahora yacía en silencio para siempre. El servicio fue breve, las oraciones del sacerdote, velas encendidas bajo la lluvia. Me quedé como una estatua, entumecido, esperando solo a que terminara para poder enfrentar el dolor solo. Cuando todos los demás se hubieron ido, desvaneciéndose bajo la llovizna, permanecí solo ante la tumba de Rosie. Mis ojos estaban inyectados en sangre por el llanto y las noches de insomnio.
Mis puños estaban apretados tan fuertemente que mis uñas sacaron sangre. La pequeña lápida decía, Rosie Fisher, nuestro pequeño ángel. Me arrodillé, toqué la tierra fría y susurré un juramento. Rosie, mi preciosa niña. Juro que conseguiré justicia para ti. Haré que las personas que te abandonaron cuando más las necesitabas paguen por lo que hicieron. Se arrepentirán por el resto de sus vidas. Esas palabras ardían dentro de mí como una llama que se elevaba de las cenizas del dolor. Ya no era el Sebastián débil que una vez conocieron. La pérdida me había forjado en algo más. Alguien lleno de rabia y una resolución inquebrantable. Me levanté, me sequé la lluvia y las lágrimas de la cara y me alejé bajo el aguacero. El viaje de venganza había comenzado. De vuelta a casa, la casa era un caparazón vacío. Cada rincón gritaba la ausencia de Rosie, el sofá donde solía leer, la cocina donde cocinábamos juntos, su habitación cubierta con sus dibujos. Me derrumbé en el suelo y lloré hasta que no quedó nada, luego me obligué a ponerme de pie. Todavía no, me dije. No puedo caer ahora. Comencé a reunir pruebas. Transferencias bancarias a Angela 3 millones, luego 2 millones, registros de citas, mensajes de texto, incluso grabaciones de nuestras llamadas finales. Organicé todo en carpeta tras carpeta, con las manos temblando mientras releía su fría promesa, preservaré estrictamente mi salud para que la donación pueda proceder. La rabia y la anticipación hervían dentro de mí. Me di cuenta de que los Langley casi con certeza habían sabido sobre el plan de fuga de Angela desde el momento en que exigió el segundo pago, tal vez incluso la ayudaron. No parecieron sorprendidos cuando aparecí. Sus ojos se habían desviado, sus mentiras eran demasiado suaves. Contraté a un abogado y le expuse todo. Me defraudaron y, a través de ese fraude, causaron la muerte de mi hija. Él asintió con gravedad. Tenemos motivos. Fraude con consecuencias fatales. Pero antes de que la maquinaria legal comenzara a girar, necesitaba respuestas. Conduje hasta la mansión de los Langley una tarde tormentosa, con el corazón palpitando de pavor y furia. La puerta estaba abierta. Riley y Camille estaban sentados en el porche cubierto bebiendo té como si nada hubiera pasado. Fingieron sorpresa cuando me vieron. Riley se puso de pie. Sebastián, tienes descaro al mostrar tu cara por aquí. Camille se cubrió la boca, pero sus ojos evitaron los míos. Cargué hacia adelante. ¿Dónde está Angela? Sabían que estaba huyendo, ¿verdad? Dejaron que abandonara a Rosie. Mi hija su nieta está muerta por su silencio. Lo negaron todo. Riley negó con la cabeza. No sabemos nada. Angela es una adulta. Ella toma sus propias decisiones. Camille añadió fríamente, a dónde va mi hija no es asunto tuyo. Deja de hacer una escena. Pero cuando les puse los registros de transferencia y el cronograma quirúrgico en la cara, su compostura se rompió. El rostro de Riley se puso carmesí de rabia. Si no hubieras sido tan patético y estúpido, nada de esto habría sucedido. ¿Crees que eres un buen padre? Dejaste morir a Rosie porque ni siquiera pudiste salvarla tú mismo. Camille escupió veneno. Nuestra nieta murió porque no estabas lo suficientemente sano para donar. No culpes a otros. Empujaste a Angela a este punto. Sus palabras fueron bofetadas en la cara, prueba de que no les quedaba humanidad. No derramaron ni una sola lágrima por Rosie, solo desprecio y culpa. Susurré, con la voz temblando con una furia apenas contenida, pagarán por esto. Luego me di la vuelta y me alejé. No obtuve nada más de ellos. Conduje a casa a través de la tormenta, la rabia ardiendo más que nunca. Esa noche, tomé cada documento, cada transacción, cada detalle, y presenté una denuncia penal formal. Sentado en la estación de policía, les conté todo. Me extorsionaron $5 millones, luego desaparecieron, causando la muerte de mi hija. El detective tomó notas y asintió. Abriremos una investigación. La evidencia es sólida. Salí de la estación empapado hasta los huesos, con el corazón palpitando con una mezcla de dolor y sombría anticipación. El camino hacia la justicia había comenzado oficialmente, pero el dolor nunca me dejó. Solo se transformó en algo más frío, más afilado e imparable.
En los días que siguieron, viví como una sombra, vagando por una casa vacía donde cada rincón gritaba el nombre de Rosie. Me sentaba durante horas en mi escritorio, mirando la evidencia. Estados de cuenta bancarios que mostraban las transferencias, los mensajes fríos de Angela, el cronograma quirúrgico que nunca cumplió. La rabia hervía dentro de mí, entrelazada con un dolor sin fondo. Llamaba a mi abogado todos los días. ¿Alguna noticia? Él trató de llamarme. La policía está trabajando. Tu evidencia es sólida como una roca. Pero el tiempo se arrastraba como el infierno. Cada noche me despertaba empapado en sudor por sueños de Rosie pidiendo ayuda. Con el corazón palpitando, esperando a que sonara el teléfono con noticias de la estación. Finalmente, después de una semana interminable, el investigador principal llamó. Señor Fisher, tenemos un gran avance. Venga a la estación ahora. Corrí a la jefatura de policía de Portland, con los nudillos blancos en el volante. El detective, un hombre de mediana edad con voz ronca, me llevó a una sala de conferencias. Sobre la mesa había copias impresas, fotos de cámaras de tráfico y mapas. A partir de los datos bancarios. Comenzó señalando los estados de cuenta. Confirmamos que Angela y Eric Lawson abandonaron la ciudad pocas horas después de recibir su transferencia final. Retiraron enormes cantidades en efectivo y se movieron rápidamente a través de varios estados, dirigiéndose al norte. Oregón a Washington, Idaho, Montana. Me senté congelado, imaginándolos riéndose en el auto con mi dinero mientras mi hija agonizaba. Las cámaras de tráfico captaron la camioneta de Eric. Continuó deslizando fotos hacia mí. Imágenes granulosas bajo la lluvia, pero inconfundibles. Angela en el asiento del pasajero. Eric conduciendo, equipaje apilado en la parte trasera. Mi pecho se apretó de furia. Huyeron justo después de prometer salvar a mi hija. El detective asintió con gravedad. Exactamente. Fueron cuidadosos, evitando las carreteras principales, pero los rastreamos a través de cámaras y pins de tarjetas de crédito. Se dirigían a la frontera canadiense. ¿Canadá? Planeaban desaparecer a través de una frontera internacional con el dinero que habían extorsionado mientras Rosie moría. Me aferré a la mesa, llorando. Tienen que atraparlos. Ya tenemos al FBI involucrado. Fraude interestatal y fuga a través de fronteras. Los atraparemos. Salí de la estación con un destello de esperanza, pero el dolor todavía sangraba fresco, cada minuto de espera, puro tormento. Unos días después llegó la llamada por la que había rezado. Señor Fisher, los tenemos. Agentes federales y la patrulla fronteriza interceptaron la camioneta de Eric en un cruce remoto cerca de Montana. Una breve persecución, luego la rendición. Incautaron casi todo el efectivo que envié, pasaportes, teléfonos, todo. Angela y Eric fueron esposados en el acto y trasladados de regreso a custodia federal. Me derrumbé en el suelo cuando escuché, con lágrimas corriendo, susurrando a la foto de Rosie en la repisa, los atraparon, nena. Papi va a conseguir justicia para ti. La alegría fue breve. El dolor nunca se fue, solo se volvió más frío. Volé a la oficina de campo del FBI en Seattle para identificarlos y dar testimonio adicional. A través de un espejo unidireccional, vi las fotos del arresto y el vídeo. Angela sollozando, Eric pálido y silencioso, ambos esposados. Esos son ellos, dije. Me defraudaron y dejaron morir a mi hija. Relaté cada detalle, desde la súplica en su apartamento, hasta el trato de dinero por vida, hasta la mañana en que desaparecieron. El agente asintió. Su declaración es crucial. La evidencia es irrefutable. Bajo presión, Riley y Camille fueron convocados como cómplices después del hecho. Llegaron con abogados, con los rostros demacrados, la arrogancia desaparecida. No los vi, pero sabía que finalmente tenían miedo. Al principio, Angela y Eric negaron todo, alegando que era solo un acuerdo financiero civil. Angela lloró en el interrogatorio. Nunca quise que muriera. Entré en pánico. Estaba aterrorizada de la cirugía. Solo pensé en salvarme a mí misma. Eric sonrió con superioridad. Fue una transacción voluntaria.
En el peor de los casos, una disputa contractual, no fraude. Entonces los investigadores expusieron toda la cadena, 2 transferencias masivas de mis cuentas, imágenes de cámaras de tráfico de su fuga, la línea de tiempo que mostraba que se fueron la noche anterior a la cirugía, mensajes de texto entre ellos Eric escribiendo, el dinero entró. Vámonos. La red se cerró. Angela se quebró primero, sollozando. Eric y yo planeamos tomar el dinero y correr. Tenía miedo de morir en la mesa de operaciones. Eric la siguió, admitiendo que planeó la fuga. Riley y Camille se vieron obligados a admitir que conocían el plan y guardaron silencio, incluso suministraron dinero extra. Los registros telefónicos y las declaraciones de los vecinos lo sellaron. Unos meses después, el juicio penal federal comenzó en Portland, atrayendo una cobertura mediática masiva. Madre vende la vida de su hija por millones. Fraude médico termina en la muerte de una niña. Los reporteros abarrotaban las escaleras del juzgado, las cámaras disparaban flashes. Titulares sensacionalistas por todas partes. Me senté en la sección de víctimas, con el corazón palpitando, viendo a Angela y Eric ser conducidos adentro, usando grilletes, con los rostros demacrados. Riley y Camille se sentaron detrás de ellos, incapaces de mirarme a los ojos. El fiscal lo expuso claramente, los acusados Angela Fisher y Eric Lawson defraudaron a Sebastian Fisher por $5 millones con la falsa promesa de donar un hígado para salvar a su hija moribunda, luego huyeron, causando la muerte de Rosie Fisher. Riley y Camille Langley ayudaron y fueron cómplices al ocultar el crimen. Subí al estrado y conté toda la historia, con la voz quebrada. La sala estaba en silencio excepto por sollozos tranquilos de la galería. Después de 10 días de testimonio, el juez dictó el veredicto. Angela Fisher es sentenciada a 18 años en una prisión federal por fraude organizado con resultado de muerte. Eric Lawson recibe 7 años como cómplice principal y por fuga para evitar el enjuiciamiento. Riley y Camille Langley reciben cada uno 2 años por encubrimiento y obstrucción de la justicia. La sala zumbó. Angela se derrumbó en lágrimas. Eric miró al suelo. Los Langley se pusieron cenicientos. El juez ordenó la restitución total. Cada dólar incautado de ellos me sería devuelto a través de cobro forzoso. Me senté inmóvil mientras caía el mazo. La justicia había llegado, pero demasiado tarde. Cuando se levantó la sesión, salí en silencio. Los reporteros se agolparon. Señor Fisher, ¿cómo se siente ahora que se ha hecho justicia para su hija? Solo negué con la cabeza y seguí caminando hacia la luz del sol de Portland. Ninguna sentencia de prisión podría traer de vuelta a Rosie. Se había ido para siempre, llevándose la mejor parte de mí con ella. Pero esta era la única justicia que aún podía darle. El voto que hice en su tumba cumplido. Conduje directamente al cementerio, puse un ramo fresco de rosas en su pequeña lápida y susurré, está hecho, mi amor. Pagaron por lo que hicieron. Una suave brisa agitó los árboles como si ella estuviera respondiendo. El dolor nunca me dejará, pero la justicia ha hablado. Un capítulo agonizante de mi vida está cerrado. Rosie vivirá en mi corazón hasta el día en que me una a ella. Después de que todos los procedimientos legales finalmente se cerraron, sentí como si una pequeña pieza de mi alma hubiera sido liberada. Pero el resto permaneció aplastado bajo el peso de la pérdida. Las sentencias se llevaron a cabo. Angela y Eric fueron llevados a prisión. Riley y Camille los siguieron, con los ojos huecos, despojados de todo rastro de su antigua arrogancia. El frenesí mediático duró unas semanas más, pero apagué la televisión y evité los periódicos. Ya no quería escucharlo. La justicia había llegado, pero era demasiado tarde para traer a Rosie de vuelta. Decidí vender la vieja casa en Portland, el lugar saturado de recuerdos insoportables de un matrimonio roto y la muerte de mi hija, la cocina donde una vez cocinamos juntos riendo, la habitación de Rosie con sus dibujos todavía pegados a las paredes. Cada rincón ahora solo causaba dolor. Llamé a un agente inmobiliario, firmé los papeles rápidamente y nunca miré atrás. Las ganancias de la venta, junto con la restitución ordenada por el tribunal, fueron suficientes para respirar de nuevo. Pero el dinero se había convertido en nada más que números sin sentido. Con parte de lo que quedaba, compré una pequeña casa de madera en la zona rural de Oregón, cerca de donde vivían mis padres.
Era sencilla, con un huerto de manzanas en la parte trasera y un pequeño arroyo murmurando cerca. El mismo tipo de lugar en el que crecí, libre de los fantasmas de Portland. Me mudé allí llevando solo algunas de las cosas de Rosie, la pulsera que ella misma hizo, sus libros infantiles favoritos y su fotografía, que coloqué en mi escritorio. Mis padres me recibieron con los brazos abiertos. Bienvenido a casa, hijo, dijo papá Michael, con los ojos brillantes. Mamá Rose me abrazó y lloró. Superaremos esto juntos. Elegí vivir cerca de ellos para poder cuidarlos en su vejez. Papá estaba más frágil ahora, las articulaciones de mamá dolían constantemente. En esos primeros días, a menudo me sentaba solo en el porche, mirando los campos verdes, con el corazón palpitando con la pregunta, ¿podría seguir viviendo sin Rosie? Pero lentamente, muy lentamente, una nueva vida comenzó a fluir, tranquila y constante como el arroyo detrás de la casa. Mis días se volvieron tranquilos y sin prisas, lejos del ruido de la ciudad y la presión de los plazos. Mañanas, me despertaba temprano, preparaba café negro fuerte y luego llevaba a papá a la clínica del condado para su dolor de espalda. No tienes que seguir haciendo esto, hijo, refunfuñaba. Yo sonreía. Déjame cuidarte, papá. He descuidado a la familia el tiempo suficiente. Tardes, ayudaba a mamá en el jardín, quitando las malas hierbas, regando, recogiendo verduras frescas. Eres igual que cuando eras pequeño, Sebastián, se reía ella. Siempre jugando en la tierra. Esos momentos simples aliviaban el dolor, aunque solo fuera por un rato. Noches, me sentaba en mi escritorio bajo el cálido resplandor de una sola lámpara, escuchando a los grillos fuera de la ventana. Ya no escribía novelas policíacas apasionantes. Esas historias ahora me recordaban demasiado a mi propia vida. En cambio, escribía cuentos suaves sobre la paternidad, la pérdida y la esperanza, una forma de seguir viviendo, de preservar la humanidad que la vida casi había aplastado en mí. Todavía publicaba, pero ya no perseguía la fama o las ventas. Llegaban grandes contratos, rechacé la mayoría de ellos. Gracias, pero necesito tiempo para mi familia ahora. Escribía lentamente, cada página una conversación con Rosie. El primer libro después de la tragedia lo titulé La luz de Rosie, Rosie's Light, la historia de un padre que pierde a su hijo y aprende dolorosamente cómo seguir adelante. No se vendió como los viejos superventas, pero llegaron cartas a raudales. Su historia tocó mi corazón. Gracias por compartirla. Esas cartas hacían que mi corazón se acelerara porque mi dolor no había sido en vano. Estaba ayudando a otros a sanar. Con las regalías y el dinero de la restitución, establecí el fondo Rosie Fisher para niños con enfermedades hepáticas y casos de trasplante de emergencia. La idea surgió durante una noche de insomnio cuando pensé en todos los padres que, como yo, se encontraban indefensos ante la enfermedad de sus hijos, sin dinero ni esperanza. Trabajé con mi abogado y los médicos del antiguo hospital. El fondo se creó rápidamente. Lo anuncié en línea con una versión corta de la historia de Rosie. Las donaciones llegaron de los lectores, de extraños que habían seguido el juicio. Pagamos las pruebas para una niña en California, cubrimos la cirugía para un niño en Texas. Cada carta de agradecimiento de los padres, gracias a su fondo, mi hijo tiene una segunda vida. Nunca lo olvidaremos, me recordaba que esta era la única forma en que la muerte de Rosie no carecería de sentido. Cada vez que firmaba un cheque, susurraba, todavía estás salvando vidas, nena. Muchos años después, en una tranquila tarde de otoño de 2030, regresé al cementerio donde descansa Rosie. Tenía 45 años ahora, con hilos de plata en mi cabello, pero mi corazón todavía se sentía joven debido a sus recuerdos. Conduje lentamente por el camino familiar, llevando un pequeño ramo de rosas, sus favoritas. El cementerio estaba en paz. Hojas doradas flotaban en la brisa fresca. Me arrodillé ante su lápida, dejé las flores y toqué el nombre grabado. Vine a visitarte, Rosie, susurré, con la voz temblorosa. Me quedé allí mucho tiempo, mirando hacia atrás en todo el viaje. El primer juicio de divorcio donde cambié las tornas con pruebas de mi riqueza. Los recuerdos de un matrimonio desmoronándose. La breve y preciosa paz cuando Rosie y yo vivíamos felices juntos. Luego la tormenta de su enfermedad. Recordé la frágil esperanza cuando le supliqué a Angela, la brutal traición cuando huyó,
la agonía de sostener a Rousi mientras daba su último aliento. El dolor desgarrador en su funeral. Las lágrimas cayeron de nuevo, el dolor aún crudo. Ante su tumba, susurré que no había podido salvar su vida. Pero había asegurado la justicia, preservado mi humanidad y pasaría el resto de mis días tratando de ser digno de su corta existencia. No pude salvarte, Rousi, dije, con la voz quebrada. Pero les hice pagar. Y viviré el resto de mi vida bien por ti, mi pequeña princesa. De mi propia tragedia, aprendí esto, el dinero puede ser robado. La confianza puede ser traicionada. Pero la verdad y la conciencia son las únicas cosas que nadie puede enterrar para siempre. Pensé en Angela tras las rejas, en la arruinada familia Langley. Perdieron todo. Yo conservé mi alma. También dejé un mensaje a través de mis libros y el fondo para cualquiera que pudiera estar algún día donde yo estuve: no dejen que el odio devore al ser humano que llevan dentro. Dejen que la justicia, no la locura, hable por ustedes. El odio solo te lastima más, escribí. Dejen que la ley y su conciencia guíen el camino. Mientras me alejaba del cementerio, miré hacia atrás una última vez. El viento agitó los árboles llevando el aroma a tierra húmeda y hojas caídas. Supe finalmente que había cerrado el capítulo más doloroso de mi vida. El dolor permanece, pero ya no me gobierna. Conduje a casa con mis padres esperando con la cena, al libro que estoy escribiendo, a los niños que el fondo de Rousi salvará.